Bienvenidos amigos, una vez más a Literactuando, iba a decir ventaneando. A Empezaste nuevo, no ventaneando. te pegues. Sí. Bienvenidos a Literactuando una vez más. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a un viejito Vamos a que empezar queremos de nuevo. mucho. No, ¿para qué? O sea, los errores son parte de la vida, hermano. Así va esto. Y hoy vamos a hablar acerca de Gabriel García Márquez, acerca de su obra y las cosas que nos despierta, porque en Literactuando lo queremos mucho, mucho a Gabo. Los gatos están aquí jodiendo, probablemente me van a mover la cámara, pero bien, así es la vida cuando ustedes... Ve, ya la están moviendo. Va, para acá, para acá. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo Trátalo estás? bien. Pues sí, lo estoy tratando bien. ¿Cómo te va? Ay, por fin en este programa estoy emocionada. Gabriel García Márquez, Gabito, es uno de mis viejitos queridos, de todo corazón. Uno de los Lloré dos. mucho cuando murió, de los tres. Ah, De los sí, es tres. cierto. El otro es el que escribe desnudo. Ajá. Con corbata. Te Ay, diría, Gabo, que es desnudo y bien con corbata. pavoso, es bien pavoso. Pero sí, Chale, entonces uno chale. de mis autores predilectos, eh, ¿Lloraste la mucho? verdad con él me enamoré, lloré mucho cuando murió, o sea, lloré mucho, mucho. Y de hecho cuando leí el prólogo, el pequeño prólogo de En agosto nos vemos, que es escrito por sus dos hijos, por Rodrigo y por Gonzalo, y habla de la pérdida de la memoria de su padre, también, o sea, con solamente abrir el libro de En agosto nos vemos y leer el prólogo, ya estaba en llanto yo. Tú sabes que siempre lloro, pero Sí, sí, más sí. con esto. Sí, sí. Entonces, súper feliz de que vamos a hablar de Gabo en este programa especial dedicado a él. Vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta tanto, de lo que le gusta al público también, porque tenemos a nuestros amigos lectores que nos siguen, que también vemos que que es muy querido este autor para ellos, al punto que cuando les preguntamos cuál era su obra favorita de él, no se podían quedar solo con una. Sí. A mí Brenda me dice a menudo que yo soy injusto cuando pongo a alguien a que escoja su preferida. Y porque dice que a veces los autores tienen tantas buenas que es como escoger una canción favorita. Pero bueno, Uh-huh. a veces hay que ser así de malo y para que escojan ahí algo más aterrizado. Entonces no sé si te parece, pasamos primero, vamos a hacerlo más o menos así, y lo estábamos hablando. Primero vamos a dar lectura a sus comentarios, después vamos a hablar de cómo nosotros conocemos a Gabo, cuál es nuestra experiencia, cuál es nuestra sensación con él. Eh, Después repasar un tanto sus obras, más o menos las que hemos leído. Creo, probablemente has leído más a Gabo vos que yo. Eh, pero bien, vamos a ir viendo. Y al final nos vamos a quedar abordando la parte esta de En agosto nos vemos, que he estado viendo algunas cosas allí, no he podido leerla, porque francamente la quiero tener en físico y no han venido y tampoco está en Lectolandia. Pero bien, entonces, ya la piratería. Bien, entonces vamos a dar lectura a lo que nos estaban comentando. Vamos a empezar justo con Brenda, que dice que de su favorito es si me da a elegir, El otoño del patriarca, Relato de un náufrago y La hojarasca. De estos tres, bueno, no he leído el otoño del patriarca, pero entre El relato de un náufrago y La hojarasca, prefiero La hojarasca justo por la forma en cómo está escrita. Vamos a ver ahí más adelante. Y le comentaban allí también, le respondían que Relato de un náufrago es el primer libro de Gabo que se compró a alguien por ahí. Un bonito viaje a León. Relato de un náufrago que creo que está basado en una historia real, Sí, que es un trabajo más periodístico una de él. entrevista. Sí. Nos dice Liz de Tinta, el coronel no tiene quien le escriba, y el amor en los tiempos del cólera. Habrá más seguramente, pero me falta leer más a nuestro querido Gabo. Bueno, un pendiente. El murmullo de los libros, Vero, ¿verdad? Dice, me quedo con Crónica de una muerte anunciada. Los saltos y libertad del narrador de pasado a presente, sin una estructura lineal, versátil, te atrapan. Regresas las páginas y parafraseando Gabo, ya sé que se va a morir, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue? Ok, justo eso vamos a comentarlo, porque eso sale en una entrevista de él, de por qué hace esta cosa, ¿no? Es una forma muy interesante, un comienzo in media res, creo que in media res, o
un racón. Hecho por el final. Sí, empezó por el final, realmente empezó por el final. Dice el forastero lector, es muy difícil responder cuando lo que he leído de él me ha gustado demasiado. Pero bien, Del amor y otros demonios, El amor en los tiempos del cólera, se presentan en mi top como las novelas que más me han enganchado. 100 años de soledad ya sabemos que siempre merece una mención honorífica. En cuanto a sus cuentos, Los funerales de la mamá grande son fascinantes. José Victorino dice, mi libro favorito no es uno, son varios. Vivir para contarla, El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca, que es el que estoy releyendo, 100 años de soledad, Noticias de un secuestro, bueno, puso toda la crónica de una muerte anunciada, entre otros. Igual que sus cuentos todos me gustan, pero tengo predilección por La viuda de Montiel. También son excelentes sus notas de prensa reunidas en 5 volúmenes. Su relato póstumo, En agosto nos vemos, me ha encantado, que es el que la novela, ¿no? Es como una novela híbrida, creo. Novela en 5 relatos independientes, algo así. No. Ya no. Se tenía la idea que iba a hacerlo de esa manera. Había hablado que iba a ser como una especie de crónicas marcianas, ¿no? Que cada uno se pudiese leer de forma independiente, pero parece que no le dio la memoria, no le dio la vida. Se le olvidó que iba a ser así. Okay. Bien, nos dice Buró de Letras, 100 años de soledad es mi favorito, y de los cuentos es muy difícil, me inclino por El rastro de tu sangre en la nieve, o En este pueblo no hay ladrones. La profecía autocumplida de Super Tuani, que solo leímos en Cementerio Club, lo leímos, y apenas tiene 2 páginas, y sí, es buenísimo. Buenísimo, sí. Dice Rosa Mayrena, de los cuentos me gusta mucho La Santa y su adaptación cinematográfica Milagro en Roma. La verdad es que no se puede elegir uno, los que más me gustan son Del amor y otros demonios, El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, 12 cuentos peregrinos. Ya necesito una relectura de 100 años de soledad. Yo también la tengo pendiente como es de secundaria, debería hacerlo realmente. Además que en la edición que lo leí me provocaba sueño porque la letra es así ultra pequeña y son de esos que te mandan a comprar en el colegio que te cuestan 30, 40 pesos. Entonces, sí, realmente mira necesito releerlo. Probablemente... Súper chiquito. Luego preguntan por qué usamos lente. Dice Isabel, Gabo es mi eterno favorito y en mi top está El amor en los tiempos del cólera. Si es el que más se ha repetido, creo. El amor en los tiempos del cólera, hasta hoy no tengo duda de ello. Aunque uno de los relatos que más me gusta es la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y de su trabajo periodístico, mi favorito es Noticia de un secuestro. Noticia de un secuestro es muy bueno. Ya me acordé que hay un libro de Gabo que no me gustó, pero ahí lo vamos a ir comentando. Ok. Cecilia, ¿cómo llegás vos a Gabriel García Márquez o cómo te encuentra él a vos? Contame. Fue a través de mi papá, que por cierto comparte natalicio con García Márquez. Él estuvo de cumpleaños el 6 de marzo. Es como que de estas bellas coincidencias de la que también García Márquez era tan... él era mucho de esto, de las coincidencias y de los números y que... Cabalístico. Algo así, sí, o sea que creía mucho en estas partes de las coincidencias. Incluso había en un libro que es de uno de sus hijos, dice que justo el día en que él murió, de repente hubo unos pájaros muertos en la casa que se estrellaron contra la ventana, y que eso es algo que pasaba también en uno de sus libros cuando iba a morir uno de los personajes. Entonces él creía mucho en estas cosas, de las coincidencias, de los vaticinios, de las premoniciones, ¿no? Que está muy presente en su obra. Entonces mi papá nació un 6 de marzo y es el mayor fanático que yo he conocido de García Márquez a la fecha. De hecho, creo que hubiese venido muy bien hablar con él en el programa, pero hubiese sido un programa de unas 3-4 horas mínimo, para que ese hombre sí que habla. Entonces, y más sobre todo cuando es algo que le apasiona tanto como García Márquez. Entonces, yo conocí a Gabito en la biblioteca de mi casa. Mi papá, en su momento en los 90, que no era tan sencillo conseguir libros, ¿no? O en los 80, incluso antes de que yo naciera, él
hacía todo lo posible por conseguir la obra de García Márquez. Se las regalaba a mi mamá o se las autorregalaba. Entonces, desde que yo tengo memoria, hay libros de García Márquez en la casa. Y él siempre es como que estaba procurando conseguir la primera edición del libro que él iba publicando. Entonces, por ejemplo, tenemos para contarla en su primera edición. Tenemos aquí varias biografías como El viaje de la semilla. O sea, todo lo que sea relacionado con Gabo, vos sabes de que mi papá va a tenerlo. Entonces, ahora que él se ha mudado, yo vivo de forma independiente, ¿verdad? Vivimos en casas diferentes. Él me ha legado su biblioteca de Gabo. Entonces, todos los libros que yo tengo aquí son los libros que en algún momento le pertenecieron a mi papá y a mi mamá. Así fue como yo conocí a Gabo. De hecho, yo amo la lectura en gran parte gracias a Gabo. Cuando tenía unos 14, 15 años, leí El amor en los tiempos del cólera, y a la fecha, 20 años después, sigue siendo mi libro favorito. Entonces, así fue como él llegó a mi vida. Cierto. Había olvidado esa parte, que es tu libro favorito. Bueno, pues fíjate que por mi parte, yo sí llegué a él de forma obligada, fue durante el colegio, antes de eso no lo había escuchado. Y justamente llegué a Gabriel García Márquez por un texto que ni siquiera es de él, que es aquel texto que habíamos comentado. No, creo que no lo comentamos acá, o No, tal vez sí, pero es aquel que se llama Marioneta, que es de un autor mexicano que tiene un muñequito y que escribió un poema que dice: si Dios, carta de despedida a mi amigo, si Dios por un momento se olvidara de que solo soy un muñeco de trapo y me diera un trozo de vida y no sé qué, que no sé cuánto. Entonces lo encontré en un libro de Roger Matus Lazo, y estaba firmado y decía Gabriel García Márquez. La cosa es que yo me quedé impresionado de la forma en cómo estaba escrito y dije, wow, qué bello, me gustaría conocer un poco más de este autor. Ya después empezamos a conocer con la historia del género narrativo en español. Empezamos a ver, pues, y el que salía de él justo era 100 años de soledad y El amor en los tiempos del cólera. Eran los que salían mencionados allí. Entonces me dio curiosidad lo de 100 años de soledad. Cuando yo escuchaba 100 años de soledad, yo decía, ala, seguramente tiene una narración por cada año y debe ser un libro eterno, debe ser un libro enorme. Sí, por eso cuando llegué a él y lo vi, no se veía tan grueso. Entonces lo agarré prestado. Lo devolví, juro que lo devolví. Ese sí lo devolví. Es que estaba tan feo que no sé, que no me lo quería quedar. Francamente era una edición fea. Una edición pobre. Era una edición de pobres. Sí, las ediciones de pobres son feas. La cosa es que me tardé como 6 meses, creo, en leer 100 años de soledad. Porque había partes que sí no las entendía bien, entonces había que regresarme. Y había partes que me hacían reír, había partes el árbol genealógico. En eso ni me detuve a pensarlo, fíjate. Yo solo dije, ok, me está diciendo que aquí está un Aureliano II, Aureliano el otro Aureliano. Yo le voy a creer. Sí, yo ni siquiera me voy a preocupar. Para mí hay un José Arcadio Buendía, otro José Arcadio, un Aureliano, y todos los demás son otro Aureliano. Son como en la película de... No sé si viste una película de huevo. Oye, yo soy Confi. Él es Confi, él se llama Confi. O sea, no se peló tanto el seso buscando cómo ponerle nombre a sus personajes masculinos. Solo a los femeninos sí se dedicó un poquito más. Entonces, leo 100 años de soledad, me encantó. El final creo que es buenísimo. Uno de los mejores finales que hay. Tanto como el inicio, uno de los mejores inicios que hay en la literatura universal, a pesar de ser tan sencillo. Y creo que a pesar de que es un libro enorme en el sentido de la calidad con la que está escrito, es un libro accesible, que todo el mundo lo podría leer. Y yo sí creo que todo el mundo lo podría leer. Si lo leyó un cipote de 15 años, de 14, 15 años, y le entendió, yo creo que cualquiera le podría entender. Claro, tampoco se lo vas a poner como nana al niño, ¿verdad? Para que se duerma. Porque probablemente sí se duerma, porque no lo entiende. Pero bien, entonces así llegó a él. Y pues en el camino, el resto de historia.
se fue convirtiendo en uno de mis autores favoritos. Y recuerdo que yo llegaba a Café Rayuela, ahí lo van a escuchar las chavalas. En el segundo lugar donde estuvo Café Rayuela, que fue por la Fundación Ortiz Gurdián, allí te encontré que tenían toda la colección de Gabo, todita en pasta dura. Y me había comentado Brenda que les había costado. No, era una versión bellísima. Y les había salido barato, como por unos cuantos dólares cada libro. Y yo me quedé, necesito esto en mi vida. Pero bueno, ya en ese tiempo ya respetaba un poco más y no robaba libros. Entonces, no me pude robar ninguno. Pero bien. Perdí El amor en los tiempos del cólera en un taxi, ya lo he contado varias veces. Y nada, he adquirido algunos de él, pero también los regalé, ya sabes a quienes regalo yo mis libros. Entonces, bueno, actualmente justo estaba revisando y acá no tengo ninguno de García Márquez. Todos los tengo o en Ginotea o los tengo en casa, pero aquí no tengo ninguno, solo ando en digital. Pero bien, esa ha sido parte de mi historia con el Gabo. Qué bonito. Bien. Pero creo que es interesante lo que vos decís de que vos lo leíste como en los 15 años. Yo leí El amor en los tiempos del cólera como 14, 15 años. Después leí 100 años de soledad, pero primero fue El amor en los tiempos del cólera. Y estaba leyendo un comentario, de hecho el día del natalicio de Gabo, que Rosa Mairena subió a su perfil con una frase de Gabo y decía que gracias a él ella se enamoró de las letras y empezó a estudiar filología y comunicación. Cierto. Y fue justamente cuando tenía unos 15, 16 años. Entonces esa constante de que ha llegado en nuestra adolescencia, Gabo, y que es accesible. Vos decías que Cien años de soledad sería accesible para todo mundo. Sin embargo, le decía, arrugaba un poquito la cara porque sí he leído comentarios, he leído algunas reseñas que dicen lo contrario, pues como que es algo que es medio tedioso, que es difícil, que no sé qué, que el árbol genealógico. Hoy en día yo tengo la edición conmemorativa de 100 años de soledad para cuando cumplió 40 años. Gabito todavía estaba lúcido y participó del lanzamiento de la edición de la Real Academia Española. Y viene con unos estudios preliminares, viene con el árbol genealógico, pero el que yo leí fue muy sencillito, que no trae nada. Y yo me acuerdo que yo hice a mano, que no lo encontré por aquí, pensaba que iba a estar tal vez entre las páginas, pero yo creé mi propio árbol genealógico para no perderme entre tantos Aureliano y José Arcadio, y que los José Arcadios que son todos repetidos, ¿verdad? Entonces, sí, es algo accesible, siempre y cuando creo que sea algo que compagine con tu estilo también, porque es lo que habíamos hablado, hay literatura para todos los gustos, y a mí lo que más me gusta de Gabo es cómo transmite el sentir del ser latinoamericano. A mí me fascina, te traslada y te habla con un orgullo, con un sabor, con una sazón de lo que somos los latinos que no lo he encontrado en ninguna otra parte, la verdad. Hay otros que se acerquen, pero no, es que Gabo es único para mí. Sí, y justo ahorita que estás comentando eso, solo me acuerdo del final del Coronel no tiene quien escriba, que creo que es una forma tan genial de transmitir eso que decís. Y también que los finales de Gabo en general a mí me gustan mucho, los inicios tienen frases, y los finales son tienen increíbles. Frases muy son buenas. Increíbles. Igual el de la muerte del cólera. La muerte. También buenísimo. Es lindo. Crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Un inicio bellísimo. Sí. El del amor en los tiempos del cólera también, a mí me encanta. El olor de las almendras amargas. Yo creo que ahí no se logra ver, pero la Ceci tiene una pila de libros ahí que casi son de su tamaño, todos son de Gabo. Como que tenés tu sección sola de Gabo, ¿no? Sí, tengo un librero en que la parte de encima son todos de Gabo. Son todos de Gabo o libros relacionados con Gabo. Biografías, entrevistas,
trabajo periodístico, tenemos las obras periodísticas recopiladas tenemos 4 tomos, creo que nos falta solamente uno que es sobre crítica de cine, que también tiene Gavito. Pero bueno, el inicio del amor en los tiempos del cólera era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Y el final también buenísimo. Toda la vida. Toda la vida, sí. Toda la vida. Como el mierda. Como le faltaba tanto. Como le quedaba tanto. Incluso de sus memorias, el comienzo. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla esa mañana desde el pueblo distante donde vivía la familia y no tenía la menor idea de cómo encontrarme. Para mí está bien cuidado. Esa parte de las memorias iba a tener varias partes, ¿no? Creo. Y que solo quedaron publicada una o algo así. Según lo que he leído, esa era la idea. Y él se detiene justo cuando le envía una carta a su esposa, que era en ese momento como que estaban cortejando, estaban coqueteando, y que le pone un ultimátum, como que si no le responde esa carta, él se queda para siempre en Europa, y ahí termina esa memoria. Y luego él dice como que no había mucho que contar porque todo lo interesante que me pasó en la vida fue en la niñez. Entonces como que ahí está la parte más interesante de toda su vida. Por eso la mamá decía, pues yo lo que sé es que todo eso él se lo contaron. Tiene buena memoria. Sí. Y pues sí, tengo mi pilita de libros y vamos a hacer un recorrido por la obra tan hermosísima de García Márquez. Bien, te voy a acompañar en los que vaya conociendo, porque sí veo que... ¿Y te los leíste todo eso ya? Los que están aquí sí. Ajá. Me faltan varios que no he leído todavía y que ahí les voy a ir comentando cuáles me faltan. Está bien. A mí también me faltan... Creo que me faltan muchos todavía. A mí también. Entonces, comencemos pues ese recorrido de la obra de Gabriel... ¿Cómo es? Gabriel José de la Concepción, ¿no? Vos lo dijiste hace poquito. Sí. No me conozco el nombre García completo. Ya te digo. Nombre completo es Gabriel José de la Concordia. García Márquez. Concordia. Imagínate. El primogénito de varios hermanos. Creo que eran como 7 o algo así. Era una familia bien grande. Y una familia donde las mujeres tenían también mucha fuerza, mucha presencia. Entonces, cierto, lo decía. Bien, empecemos pues ese recorrido. Antes, tenemos que empezar a hablar de García Márquez, periodista. Él decía que el periodismo era el oficio más bello del mundo. Y hablaba de cómo el reportaje, la crónica, son casi como que hijos de una misma madre con la novela. Decía que la crónica era como la novela de la vida real, y él fue un periodista empírico, porque él estaba estudiando Derecho para poder complacer a su familia. De hecho, en las memorias ahí menciona cómo no querían darle las noticias para quitarle la ilusión a su papá de que iban a tener a un abogado, porque él decía que los escritores no vivían bien, no tenían ni que comer. Entonces no querían que su hijo siguiera ese camino de ser un escritor. Entonces él empezó como un periodista empírico, leyendo mucho. En su niñez él leyó todo lo que le caía en mano, leyó Las Mil y Una Noches, leyó El Conde de Montecristo, que era uno de sus libros favoritos. Entonces él también hablaba, luego cuando ya era famoso y reconocido en las cátedras de periodismo, y decía que las nuevas escuelas de periodismo sacaban a profesionales que realmente no sabían lo que era el oficio, porque venía todo tan académico, tan normativo, mientras que ellos se habían criado al pie del cañón, simplemente leyendo, cazando la noticia, escribiendo sobre la noticia, al punto que es como un género periodístico, un género literario, perdón. Entonces, en 1947, él inicia los estudios de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y trabajó como periodista entre el 48 y el 52 en el Universal de Cartagena y el Heraldo de Barranquilla. Estando en Barranquilla es cuando la mamá lo llega a buscar para que fueran a vender
la casa de la familia en Aracatac. Y él ya tenía ahí el germen de 100 años de soledad, que él ya lo iba hilvanando, pero no hallaba cómo presentarlo, ¿no? Y en ese viaje él menciona que fue crucial para él, para su destino como escritor, porque ahí se dio cuenta que no podía vivir sin escribir, que era un ansia como tanto como el cigarrillo, que él era tan adicto, que no podía vivir sin cigarrillo y sin escribir. Entonces, les recomiendo, muchachos, si tienen la oportunidad de leer la obra periodística que se encuentra dispersa o también compilada en libros, porque ahí van a aprender mucho del dónde nació este narrador. Y luego hay otras obras periodísticas que más adelante vamos a platicar, que son ya mucho más elaboradas y que también son libros muy conocidos de él. Tenemos La hojarasca, su primera novela publicada en el 55, que yo sé que te gusta, que la has leído. En mi caso es un pendiente, así que platicanos de tu experiencia leyendo La hojarasca. Pues mira, sí, justo su primera novela, creo que es la primera novela que publica, pero no es su primera novela, porque había escrito, es una de dos, o había escrito primero Relato de un náufrago, o había escrito primero La hojarasca, pero se publicó una antes de la otra. La cosa es que la que publica primero no es realmente la primera que escribió, la otra la publicó muchos años después. Justo La hojarasca me gusta porque forma parte de este pequeño universo de Macondo. Está ambientada en Macondo y es una forma tan sencilla de presentarlo, de presentar las cosas desde 3 puntos de vista totalmente distintos. O sea, 3 personas que están en un funeral reunidos. Y a mí lo que me fascinó en su momento, cuando lo leí, que es un libro bastante breve, me fascinó el hecho de que vos estás leyendo una parte, después pasas a la otra y a la otra, pero todo eso son pensamientos, son recuerdos que están teniendo estos personajes justo cuando están viendo el féretro, el cadáver, están ahí velándolo. Entonces al mismo tiempo uno está pensando una cosa, el otro está pensando otra cosa. O sea, son 3 pensamientos que van en el mismo momento, a pesar de que se te presenten en formas distintas. De hecho, la única acción en presente que realmente ocurre es cuando abren las puertas, cargan el féretro para salir de allí. Es lo único que ocurre, es la única acción realmente que sucede durante el momento. De ahí todos son recuerdos del niño, recuerdos de la mujer, recuerdos de otra persona que ya no me acuerdo quién es, pero me fascinó, o sea, y es un libro muy fácil de leer, y se trataba justamente sobre el muerto. O sea, toda la acción del muerto ocurre en pasado, y ahí pues ya solamente queda el cuerpo. A mí me gustó mucho. Creo que también, mira, a pesar de que yo pienso que la mejor manera de conocer a Gabo es a través de primero, o sea, de entrar a leer a Gabriel García Márquez es con sus relatos, y justamente pienso yo con los relatos de 12 cuentos peregrinos, creo que es mejor empezar por ahí. Si empezás las novelas, creo que, bien, El coronel no tiene que ir escriba, o La hojarasca, o Del amor y otros demonios son una buena manera de comenzar con su obra narrativa extensa. Correcto. Concuerdo. Yo incluiría incluso, para empezar con Gabo, Crónica de una muerte anunciada. Creo que es bien adictiva, te engancha, y tiene mucho del Gabo que van a encontrar en otras obras más extensas, más trabajadas, no diría más trabajadas, porque la verdad es que Crónica de una muerte anunciada está muy bien trabajada, muy bien elaborada, pero tiene ese toque de realismo mágico, tiene esa savia de Colombia que podría ser cualquier pueblo latinoamericano, ¿no? Así que también recomendaría Crónica de una muerte anunciada si quieren iniciarse con Gabito. Fíjate que ahorita que estás comentando, o sea, los varios que comentaste, me doy cuenta de que sí tiene varios libros breves. ¿Sí? Tiene varias novelas breves. Esta Memoria de mis putas tristes, El coronel no tiene quien escriba, La hojarasca, El relato de un náufrago es súper breve. Este que acabas de mencionar, ¿cuál era? ¿Cuál fue el que dijiste? Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Ya me voy a quedar con él, no publique mis libros, por favor. Destrúyanlo, no le voy a poner ningún ok. Gabo,
tenía una cierta discrepancias ahí con Borges, y sin embargo se respetaban. Se lanzaban comentarios con ardides, así ambiguos, y decían, por ejemplo, Borges decía, Gabriel García Márquez es uno de los autores que más leo, pero de los que menos me gustan. Y Gabo le decía, es una lástima, ¿cómo es? Todos los buenos escritores son de izquierdas. La gran excepción, lastimosamente, es Borges. Y decía él, siempre antes de dormir me pongo a leer a Borges, porque de pronto uno en una sola noche, en un ratito, ya se terminó un libro de él, porque solía escribir libros muy, muy breves, Borges. Entonces ahí se andaban picando, pero siempre se respetaron mucho. Bien, ¿qué más? Ok, en el 58, siguiendo la cronología, contrae matrimonio con Mercedes Bacha, que es un hito en la vida de Gabo, y Es que cierto. yo insisto que sin Mercedes no tendríamos el gran legado de Gabo, porque ella era la parte práctica de Gabo, ¿verdad? Él empieza con esta gran obra de 100 años de soledad y dice, voy a vender el carro que tengo y yo digo que con este dinero me va a dar hasta el momento en que voy a terminar mi gran obra. ¿Y qué pasa? No termina la obra en tiempo para que le dé ese dinero. Y ella empieza a empeñar todo, empieza a sacar crédito con el carnicero, con la parte de la comida en general. Entonces no existiría la obra de Gabriel García Márquez en la parte práctica, la parte que mantiene el orden en el hogar de Mercedes Bacha. Y por eso te digo, es un hito para la vida de Gabriel García Márquez, y él decía que la persona más fascinante que él había conocido había sido su esposa. Era su esposa. Y fíjate que me gusta también, bueno, dos cosas ahí que salen en la entrevista. Una es en la que te compartí temprano, que el hijo le dice que cuando se mudaron iban pero creo que para Cartagena, y el papá de Mercedes estaba muy preocupado porque iba con un pobre diablo. Y el Gabo le dice, dile a tu padre que no se preocupe, que en 5 años seré rico y famoso. Y dicho y hecho, ahí estaba. Y la otra es la parte que él cuenta en entrevistas, donde dice, está contando todo esto que has dicho, de que empeñaron una y otra cosa, y cuando ya no les quedó nada por empeñar, ya le dice, bueno, ya lo mandamos, y le dice Mercedes, solo falta ahora que esa novela sea mala. Que incluso no tenían ni siquiera para el envío, que tuvieron que enviarlo en 2 partes, porque no podían pagar el envío. No podían pagar el envío completo. Sí, es impresionante. Increíble. Sí. Increíble. O sea, ni siquiera hay que decir que estuviera detrás una gran mujer, porque era a la par de él. Sí, a la par de él. Sí. Y es un tema constante en la obra de García Márquez, también el amor, el matrimonio, los claroscuros del matrimonio, sobre todo de los matrimonios largos, de los matrimonios extensos. Lo pueden ver, claro, en El amor en los tiempos del cólera, que yo me imagino incluso a Gabito ya chochando senil, con demencia senil, olvidándose de todo, al igual que Juvenal Urbino en El amor en los tiempos del cólera. O sea, yo que estoy releyendo ahorita El amor en los tiempos del cólera, yo digo, ojalá, es como que él estuviese contando cómo sería su vejez, y cómo iba a ser tan fundamental la compañía de su esposa, de Mercedes, para poder sobrellevar esos años también. Lo menciona no solamente en esta obra de El amor en los tiempos del cólera, en su única obra de teatro también, que lo leímos con El Club Azul, Diatriba de amor contra un hombre sentado. También habla de un matrimonio de muchas décadas, de ya varias décadas, y cómo en apariencia todo es feliz, todo es tranquilo, es un matrimonio muy bien habido aparentemente, pero solamente ellos saben lo que pasa por dentro, ¿verdad? Y ella empieza a tener una catarsis, a liberarse de todo lo que ha venido tragando durante décadas de matrimonio. Entonces me llama la atención cómo es una constante este tema en su obra, y digo, ¿qué tanto podría haber de su vida con Mercedes también en esto? Sí, y si ves, siempre está ahí esa Latinoamérica de los
de los matrimonios así, ¿no? Vejestorios, que han pasado por una y mil traiciones, y por una y mil cosas, y por esto y lo otro. Y suele haber estas parejas en su obra. Ahorita pienso mucho a él como el coronel y su esposa. En El coronel no tiene quien le escriba, que de hecho él escribió de una sentada, creo, mientras esperaba unas cartas también, y se le vino esta idea, algo así. Bueno, Estaba los esperando escritores, que le pagaran de ajá, una corresponsalía que tenía, y él estaba quedándose sin dinero, y él quería, y él estaba esperando siempre esa carta, esperando esa carta. sí. Y a su vez, pum, sale una crítica, o sea, sale una crítica al gobierno de la época. O sea, y Oh, tiene estas sí. grandes parejas, ¿no? Él y el coronel y su esposa, Juvenal y Fermina, igualmente en Del amor de nuestros demonios, el marqués y su mujer, Sí. etcétera, etcétera. Igual José Arcado Buendía con Úrsula, y muchas cosas más. Siempre está ese tipo de personajes en sus obras. Me encanta, me gusta. Y tienen parte de él, por supuesto que tienen parte de él. Ya hablaba del coronel No tiene quien escriba, publicado en 1961. Te cuento que el coronel No tiene quien lo escriba, apenas lo leí el mes pasado. Era un eterno pendiente que tenía, es un libro que se puede leer de una sola sentada, Claro. un Gavito distinto en sus inicios, o sea, con frases cortas, pero me encanta, y también mucho más realista, ¿verdad? Mucho más realista, bien Sí, ahí no cruda la tiene. parte de la pobreza. Es un coronel que, bueno, un par de ancianos que han perdido a su hijo en una trifulca que tiene sus tintes políticos también. Y es otra constante en la literatura de Gabriel García Márquez, la parte de las guerras civiles que asolaron a toda Latinoamérica, no solamente a Colombia. O sea, él lo toma de Colombia y de lo que le Creo, contaba a su abuelo. no sale ahí, creo que hasta sale mencionado Nicaragua. Y que Aureliano Buendía En el anduvo por coronel, acá. Sí, no creo lo que el recuerdo. coronel Buendía anduvo por acá. Creo que es ahí que sale mencionado. Si no es en Cien años de soledad, pero hay un libro de Gabo en que sale mencionado que un buen día anduvo por acá, guerreando también. Ajá. Pero entonces es una constante esta de la parte de las guerras civiles, de las masacres campesinas. Él recuerda mucho de la masacre de la bananera, de estas grandes transnacionales que venían a ocupar las tierras y a explotarlas en este tipo de cultivos y toda la explotación que eso conlleva. Es una constante en sus libros y lo encontramos en El coronel no tiene quien escriba. Y lo que me gusta es que es tan sencillo, y está contando, intercalando en la historia presente algunos atisbos y te vas dando cuenta cómo llegó a su situación actual el coronel, por qué está esperando todos los viernes esa bendita carta, que está esperando su jubilación y él está siempre tan esperanzado que va a llegar, cambia de abogado incluso. Hay una parte al inicio del libro que me llega tremendamente al corazón porque yo primero, hace muchos años, miré la adaptación cinematográfica del Coronel no tiene quien escriba. Y yo recuerdo esta escena en la que él raspa la última parte de café que hay en un frasco. Y solamente había para prepararse una taza de café. Y viene su esposa y le pregunta, se la da a su esposa, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y vos? ¿Y tú? ¿Ya tomaste? Y le miente y le dice que sí, que él ya había tomado café cuando se iba a quedar con el estómago vacío. Entonces, es bien duro. Y esa escena, cuando la leí, después de recordar cómo lo vi en el cine, ay no, un paraíso. Sí, sí. Es como con el gallo de pelea, ¿no? Que al final como que se querían comer el gallo y todo. La cosa es que, bien, el coronel no tiene quien le escriba. Yo igual lo leía ya hace mucho tiempo ya. Igual lo leí como uno de los del colegio y me gustó bastante. Que esa portada sí me gusta, es el coronel como encima de un sello postal, y ese sí me gustó a pesar de ser un libro de esos de 30 pesos. Me gustaba bastante. Que te iba a comentar algo justo de... Bien, a Gabo mucho se le comenta, ese no es el coronel, tiene quien le escriba. Sí, bueno.
¿Y por qué es tan grande? Porque tiene otros relatos también, no solamente el Ya coronel. decía. Sí. Ya Él en decía. sí bien cortito. Ya. A Gabo muchos algunos lo acusan de copiar estilo por ejemplo de Faulkner. Y llegó Ajá. en un momento él a decir, Faulkner me ha jodido la vida. Porque como que dice, me parezco tanto a él que hasta parezca que lo imito tanto. Otros dicen que imita en realidad a Elena Garro con los recuerdos del Recuerdo del porvenir. porvenir. Recuerdos del porvenir. Pero él también en una entrevista perdida, en una rareza, él comenta que parte de lo que realmente destapó en esto fue la lectura de Llano en Llamas y la lectura del Pedro Y Páramo. Pedro Páramo. De Pedro De Páramo. Juan Rulfo. Sí. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras? Ok. En el 67 es donde finalmente publica 100 años de soledad. Su novela, por mucho aclamada, creo que también una de las más famosas, junto con El amor en los tiempos del cólera, y la que ya hemos hablado un poquito. Tengo la lectura pendiente porque sí lo leí cuando tenía como 17, 16 años, entonces la mayor parte ya no la recuerdo. Y hay muchísimo, francamente, sí, muchísimo. Sí. Hay que releerlo, sí, o lo mismo tengo que hacer yo. Y de que dicen que Netflix va a sacar una serie de Tengo miedo. 100 años de soledad. Sí, dicen que José Arcadio Buendía va a ser asiático y Úrsula va a ser nigeriana. Ay, te lo creo con Netflix, te lo creo. Hoy estaba viendo justo un video que decía del hombre bicentenario, le hacen un meme y le dice, a ver, ojalá contate un chiste tan negro que Disney lo quiera poner como protagonista de una película. Bien, así va a salir Netflix con sus cosas. Mira, los gatos se están subiendo de nuevo y me están tambaleando Va, para afuera. De 100 años de soledad, bueno, hay tantas cosas que hay dichas, ¿no? Muchos la reclaman como la gran novela latinoamericana, la gran novela del siglo pasado. Y justo es uno de esos libros que siempre vas a encontrar dentro de los 50, 20, 10 libros de la historia. No te puedes morir que no te puedes morir sin haberlos leído. Sí. Es casi una Biblia para la literatura pues latinoamericana. Y es cierto, porque contiene todo el estilo que requiere como representante de la novela de la escritura latinoamericana, es un gran libro para que nos pueda representar. Y bien, tantos personajes, tanto que se habrá quebrado el coco para escribirlos, y lo único que no se lo pensó tanto fueron los nombres. Pero de allí, todo lo que es la historia, y creo que parte de lo que le ayudó es justo los tintes autobiográficos. Porque incluso, por ejemplo, la escena esta de la Bella, ¿cómo se llama? Isabel la Bella. Remedios la Bella. Él comenta que le pasó a una señora y que la señora decía que a su hija se la habían llevado los ángeles, que le habían elevado, que se le habían llevado mientras estaba en el baño. Y bien. Y es lo que te digo, cómo recoge el folclore, las creencias latinoamericanas, que si vos no vivís acá dirías, wow, eso es mágico. O sea, ahí el realismo mágico, ¿no? Que vos decís, esta manera de contar las cosas, de ponerle estos tintes tan fantásticos, pero si vos te das cuenta, vos hablas con las señoras mayores de los pueblos, con los señores mayores que tienen tantas historias por contar, que ahí se mira dónde viene la semilla de García Márquez. Y él era todo lo que le contaba a su abuelo, que era su referente literario también. Saca también Los pescaditos de oro, de Orfebre. O sea, todas las historias que a él le contaban de niño y que a veces le contaban como para hacerlo entrar en miedo, para que se portara bien. Y él decía, de niño, yo siempre estaba ansioso de escuchar un cuento más. Él decía, los niños en general se casan con un cuento, es el cuento que siempre quieren que le estén contando cada noche. Escuchar. Pero él dice, los que somos narradores, los que somos escritores, no queremos que nos cuenten la misma historia una y otra vez.
sino que queremos siempre historias nuevas. Y entonces él tenía una casa con una familia tan extensa que le contaban todas estas historias, que fue justo lo que luego fue desarrollando con su estilo tan particular. Cien años de soledad, como decís, también tengo miedo de ver lo que Netflix va a adaptar. Él en vida nunca quiso que su libro fuese adaptado al cine. Con eso ¿Verdad? Es una fue historia tajante, sí. bien tajante, Sí. una historia tan compleja, y además él decía, si me ponen a X o Y actor, voy a romper la imaginación de mis lectores, que se imaginan al coronel como su abuelito, que se imaginan a Úrsula como su abuelita, y ya le van a poner una cara incluso de un actor de Hollywood que nada que ver con Latinoamérica. O sea, entiendo que Netflix sí va a utilizar, va a emplear actores latinoamericanos y que va a ser en español, entonces le va a quitar un tanto ese toque de alta producción acartonada, plástica, esperaría, pero sí, tengo miedo. Mi esperanza es que con una serie se despierte todavía más la curiosidad por ir a leer el original y conocer a Gabo. Ojalá que sí. Sí, fíjate que al final ese es un beneficio, porque en realidad, justo cuando dicen basada en un libro o basada en la obra de, suele suceder que el libro experimenta una crecida en la venta. Por ejemplo, yo un fenómeno que vi así fue con la ladrona de libros, que se empezaron a disparar las ventas, una y otra. Quizá lo único negativo de que se disparen tanto las ventas con los libros es que terminan poniendo la portada de la película donde estaba sí, es lo único en lo que joden. Pero de ahí yo creo que solo representa bondades para el autor. Entonces no por otra parte también, pues, porque es una forma también de presentarlo a las nuevas generaciones y nada, pues estamos esperando que salgan cosas chidas de ahí. Y el siguiente libro en la cronología tenemos la publicación. Ya me acordé que era lo que te iba a decir hace rato, que el coronel no tiene quien le escriba. Es una muestra de que a veces, por mucho que desees algo con todo tu corazón y con toda tu mente, el universo no conspira a tu favor. No es como el alquimista. Okay. Sí. Ok, ahora sí te dejo. Pero de una u otra manera, el latino resuelve. Sí. Aunque se quede esperando la bendita carta. Okay. Tenemos en la cronología, luego en el 70 se publica Relato de un náufrago, censurada por el régimen de Pinilla. Entonces, esto es parte de su trabajo periodístico, que fue publicado originalmente en un periódico, por entregas, y que le generó grandes ventas al periódico porque la gente estaba esperando la continuación de la historia. Y de hecho, también, por lo que recuerdo, es que es una entrevista que se publicó cuando ya había pasado el boom de esta historia, de este náufrago que había sobrevivido. Sí. Fue tiempo después cuando ya había pasado este gran revuelo. Y él rescata la historia y hace algo precioso porque es una entrevista, pero no es una entrevista típica de preguntas y respuestas, sino que es una entrevista hasta cierto punto novelada, contada, ya diferente, pero claramente de hechos reales. Y censurada porque él lo que presenta es la versión que es diferente a la versión oficial del gobierno cuando presentaron la noticia. Me parece que justo el personaje principal había dicho que no iba a aceptar contar la historia a otro que no fuera Gabriel García Márquez. Entonces por eso es que él tiene acceso de primera del personaje del relato de un náufrago. De este relato, lo que a mí más me viene ahorita de cuando lo leí es una escena en la cual él está en su barquilla, ¿no? Y tiene tanta hambre que tenía unas cartas de baraja, y se las come, para sentir algo dentro, y después justo este cartón le hace volver, o sea, vomitar, y creo que mata a una gaviota, y se empieza a comer así todo, es genial, me encanta.
el gato se está subiendo por las... Pero bueno, hay que se caiga. Igual caen de pie. No, el mío, aquí. Ah, ok. Dice, ¿cuál de mis 6 gatos? Ok. Luego mencionan por acá que en el 72 recibió el premio Rómulo Gallegos por su obra Cumbres, 100 años de soledad. Luego en ese mismo año publica la colección de cuentos La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, que es uno de los cuentos favoritos de Isabel, creo, que lo comentó por ahí. También es uno de mis favoritos, hace poco lo releí. Y tiene un libro, perdón, y tiene un título enorme, es eterno. Y bueno, este relato en realidad es un relato largo. Sí. Es casi una mini novela. Pero vienen otros como del coronel, más o menos. Sí, casi. Y sí, realmente una increíble y triste historia. Porque básicamente lo que hacía su abuela era ser como su proxeneta, ¿no? Era su proxeneta. La tenía pagando una deuda porque la casa que tenían se había incendiado. Entonces, sin embargo, termina. No, nada, que le echaba la culpa a la niña, ¿no? Una niña de apenas 14 años que porque había sido un descuido era prácticamente su sirvienta, huérfana la niña, y entonces, como decís, era la proxeneta que la hacía trabajar, la esclavizaba para poder pagar esa deuda, que según ella la calculaba en unos 10 años que la había pagado. Y es una constante también el tema de la prostitución en García Márquez. Cierto. A mí de este libro el relato que más me gusta es el de un señor con unas alas muy grandes. Me encanta. Creo que está allí, me parece que está allí. Y el otro es el de el abogado más hermoso del mundo. Creo que es allí el de un señor de unas alas muy grandes. Échale un ojito, porfa. El abogado más hermoso del mundo, en efecto, y también un señor muy viejo con unas alas enormes. Con una ala enorme, sí. Le cambié todo el título, pero bien. Ese es, que justo en este relato se cree que R.E.M. basa parte de su videoclip de Losing My Religion. Sí, que sale un viejito ahí con una alota. Sí, me encanta. O sea, es un muy buen relato. Te mantiene ahí en vilo de qué iba a pasar, y pues al final pues el sopilotito viejito pues sucedieron cosas. Entonces ese es mi favorito de ese libro. Ok. En mi caso también me gusta mucho el cuento que le da el título de la colección. Se lo recomiendo ampliamente. Me gustan los finales también que tiene García Márquez en estos cuentos. No son finales cerrados, sino que vos te podés ir imaginando qué pasa después, te deja en vilo. Sí, aunque creo que en Ojos de Perro Azul lo hace un poco como que más ambiguo, porque lo que he leído de Ojos de Perro Azul me han dejado, ¿qué pasó aquí? Son raros. ¿Qué sigue? Sí, ¿por qué no hay una página más? Sí. Y son más como surrealistas los cuentos de Ojos de Perro Azul. Sí, entonces, sí. Bien, siguiente en la cronología, El otoño del patriarca en el 75, que es un eterno pendiente para mí. Te cuento que lo he intentado leer ya en 2 ocasiones. Ajá. He llegado como hasta un 35-40% más o menos. Y dicen que es la obra más compleja de García Márquez. La parte como está narrada también tiene algo como Saramago, que son puros comas. No hay párrafos, sino que son sábanas de letras, en El otoño del patriarca. Y es una de las grandes novelas sobre los dictadores en Latinoamérica, junto con el señor presidente. Entonces, tiene de esa estirpe, ¿no? de Miguel Ángel Asturias, que también él fue un referente para García Márquez en su obra. Del otoño del patriarca, lo único que yo sé es que un día yo iba en un bus creo que iba para mi pueblo. Sí, justo iba para mi pueblo, pero tenía que viajar primero a Matagalpa. Y se subió al bus una gringuita y llevaba este libro y lo iba leyendo en inglés. Y yo eché el ojo,
yo también llevo un libro y lo voy a sacar para que me vea que yo andaba leyendo Blog to Rosario de Mila Persola. Me lo había prestado un profesor. Pero el librito de Mila Persola es así. Y El Otoño del Patriarca es amplio. Eso es lo único que yo recuerdo de ese libro. Porque nunca lo he leído. Francamente no. Y sí, es un pendiente también que tengo con Garcis. Pero lo que yo logré leer, la verdad, sí me iba gustando. Es como que caricaturizar a todos los dictadores que han azotado a nuestra Latinoamérica. Y azotan. Y siguen azotando, sí. Sí. Que está vestido con sus mejores galas de militar, con su lista aquí de medallas, ¿no? Y que tiene tantos hijos bastardos, que ha sido el eterno gobernante del país, con comicios amañados y lo demás. Estoy un poco preocupado porque sé que no sé si se logre ver, pero ahí está el gato arriba. Mira, y es un gato pequeñito. Se va a caer el maldito. Ojalá no le pase, pues. Sí, es de los chavalos. Entonces, ojalá no le pase nada. Sí, no es mío, es de los chavalos. Pero bien, ahí está Leonor viéndolo. Ok, ¿qué otros libros tenemos? Entonces, yo soy el patriarca pendiente. Por cierto, sí leí la parte. Cuando se caiga, le vamos a poner el de se va a caer. ¿Ves? Se cayó. Ajá, ¿qué estabas diciendo? Podría ayudarlo más bien. No puedo. Escucha esto. Ajá. Se cayó. Sí. Uy, chiquito. Está bien. Un grosero. Ajá. No, que te decía que en este libro de El Otoño del Patriarca hay una parte en que el patriarca le está reclamando a su séquito sobre una marcha y empieza a decir, no, esta no es una marcha que me haga justicia, no es como la marcha nupcial, la marcha triunfal de Rubén Darío. Entonces ahí es donde dice que este indio que con la misma mano con que se limpia el culo escribe versos tan lindos. También hay la gran mención de Rubén Darío en la obra de García Márquez. Bien. Cecilia, qué barbaridad. Este programa lo ven niños. No ven niños. Si no ven niños, tienen que enfrentar la realidad también. Está bien. Entonces, siguiente, en el 81, publica Crónica de una muerte anunciada. Y ya lo mencionamos también. Libro bonito. Sería una gran manera de cómo empezar con Gabito. Y esta es una historia real que pasó en Sucre, si no me equivoco, que era también el lugar de donde era Mercedes Barcha, y que él escuchó de oídas, y era una persona allegada a la familia de Gabo. Y de hecho, él le prometió a su mamá que no iba a contar la historia sino hasta que hubiese muerto su comadre, que era la mamá del fallecido. Entonces, él muchos años después, cuando se da cuenta que la comadre había muerto, entonces ya se empieza ahora se viene lo chido, dice la historia. Y él dice, lo importante no es tanto solo el asesinato, ¿verdad? Sino cómo un pueblo completo puede ser partícipe también de ese crimen. Porque todos sabían lo que iba a pasar y todo el mundo daba por sentado que Santiago Nazar sabía que lo iban a matar. Sí. Increíble. Y que había sido él también. Eso también lo daban por sentado. Y andaban pendientes y decían, y ya lo mataron. Entonces te comentaba en parte al principio que a mí me gusta este libro por cómo está escrito. Que nos hicieron leerlo también en el colegio. Y creo que, bueno, él lo dice. Le doy el primer spoiler desde la primera página. El día que le iban a matar se levantó a tal hora. Entonces ahora tengo que ver cómo hago que el lector se quede. Entonces, que el lector diga, ¿cómo es que lo matan? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Pero fíjate que hay otra cosa que creo que no queda esclarecida en el libro, que también te hace quedarte. Y es lo de si realmente le pasó eso que dicen a Ángela Vicario. Sí. Y si pasó, que quién fue.
quién si había realmente sido el que él realmente fue le el había quitado la culpable, honra. si realmente él fue el culpable. No quería dar el spoiler, pero bien. Sí, No importa, que si si te realmente después de fue la primera Santiago página. Nazar y los gemelos lo mataron sin siquiera saber. Sí, sin Sin comprobar siquiera nada. saber. Y de hecho, García Márquez también dice en sus memorias, en Vivir para contarla, que la vicario real, de la vida real, nunca quiso decir que había Exacto, pasado. exacto. Sí. Sí. Que otra cosa que también sucede en esos pueblos, ¿no? Ese compromiso es algo muy latinoamericano también. El Aparte chisme. del chisme, también hay personas que se lo reservan todo hasta la tumba. Y no son inmutables, no cambian en eso. Uh-huh. Ujú. Ok, llegamos al 82, el año en que Gavito es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Va y lo recibe vistiendo un liqui-liqui, que es una vestimenta tradicional colombiana, porque él dejó olvidada en otra maleta la guayabera con la que pensaba recibir su premio, rompiendo todo el protocolo, ¿no? De que no iba a vestirse como Sí, pingüino para recibir cierto, cierto. para recibir su premio, sino que él iba de un blanco inmaculado. Él decía que era lo primero que había empacado para su viaje a recibir su premio, pero en las escalas del viaje entre una y otra maleta, al final a Mercedes, siempre echándole la culpa a la mujer, había dejado olvidado en otra maleta La mujer la que me guayabera. diste. Y la misma Mi- Mercedes es la que resuelve el problema, porque en un restaurante donde ella había asistido para una entrevista, creo, o algo así, mira que quien está amenizando en ese restaurante es un colombiano vestido de liqui-liqui y le dice que le venda su traje para podérselo poner a su esposo. Y así es como él recibió. Como el Darío alquilando su trajecito de... Sí. De esto del premio Nobel, me recuerda ahorita una entrevista que tiene con Neruda, en la que él está entrevistando a Neruda. Y el más está incómodo, y dice, ay, estos periodistas que lo obligan a hacer uno pláticas, dice, que ni siquiera son importantes, pero así son los periodistas, dice, el mismo Gabo diciendo esto, y esta plática entre vos y yo, que a nadie le importa, dice, a nadie le importa esta plática entre vos y yo. Y bueno, dice, contame acerca de ese, porque se hablaba, de ese premio Nobel que te dieron, cuál es tu impresión y qué vas a hacer cuando me lo den a mí, dice, porque según sé, andas metiendo ahí tus manos para que me den también el premio Nobel a mí. Así hablaba, muy sincero, muy honesto. Sin pelos en la lengua. Y luego llegamos al 85 con El amor en los tiempos del cólera, mi novela predilecta. Lo he leído varias veces, en cada experiencia es una impresión distinta. Contaba hace poco que lo leí cuando apenas tenía mi primer amor, mi primer novio, y es interesante cómo la visión de el amor y del arte va evolucionando a través de los años. Y te cuento que ahorita que estamos leyéndolo con el Club Azul y que ya era una relectura para mí, empecé con miedo, te digo, porque sentía como que se iba a caer del pedestal en que tenía tal vez a García Márquez con El amor en los tiempos del cólera, y que tal vez ya no iba a ser tan genial, tan espectacular para mí, como me pasó con Saramago, con una novela de Saramago que te contaba también. Yo digo, ¿será que en este momento ya se va a romper la burbuja, la ilusión, el amor que tengo por esta novela? Y por no. esta novela. No. Para nada. La sigo amando con locura. Hay muchos detalles que ya no me acordaba y que me siguen divirtiendo. Sigo queriendo, soy Team Florentino Ariza, y para más no me gusta Juvenal Urbino. Ajá. Sí, Florentino Ariza me genera ternura. Porque se mantuvo virgen hasta la... No, porque es pobre hombre, porque es tan poquita cosa y da pesar. Porque el pobrecito no sé. tuvo sexo 1000 veces, pero nunca hizo el amor. Ay, no. Y está, justo acabo de pasar donde hace el recuento de todas las enfermedades venéreas que tuvo ese hombre y que eran como que más bien su orgullo, que no la
no era pesar para él. Pero bueno, entonces soy Team Florentino Ariza, no me agrada el doctor Juvenal Urbino, que se casó sin amor y que al final cuando se muere le dice a la Fermina Daza, solo Dios sabe cuándo te quise. Yo, ¿cuánto te quise? Por favor. Ay, por favor. No, pero ya sabemos lo que es tan bien contada, está tan bien contada. Las descripciones que hace García Márquez te traslada por completo a Cartagena de Indias, te habla de esta ciudad al lado del mar y que todavía tiene estos vestigios del virreinato y la ínfula de la alta sociedad, pero que viven en unas mansiones que están a punto de caerse, en decadencia. O sea, la manera que te describe todo es tan preciosa. Y la manera que te habla del amor también, en sus diferentes fases, no sé, me enternece el corazón. Sí, la forma, creo que también más que la historia en sí, la forma en la que está contada y las múltiples tramas secundarias, subtramas que hay dentro de, o sea, incluso con cada una de las amantes de Florentino, sí. Todo lo que la forma en la que Florentino pierde su flor, todo lo que va ocurriéndole tanto a Florentino como a los Urbino, tanto a Fermina Daza, cómo hace el recuento, cómo vuelve a todo ese pasado que tuvieron y ese amor fogoso que sí se tenían los dos, y que al final Fermina se termina dando cuenta que es un hombre tan feo y dice, no, pero ¿cómo va a estar enamorado? Tan insignificante, o sea, se rompe esa ilusión cuando lo ve. Sí, y se da cuenta de que sí, está pinche feo y se queda con el otro, pues, pero al fin no es tanto culpa de ella, fue otras cosas, y bien, pero también cómo recupera al volver, cómo recupera toda esta historia y empieza a trazar algo nuevo ya a partir del funeral del doctor Urbino, que también hay que decir, se murió de una forma tan estúpida que... Está muy bien para él. Pero, como vos decís de la subtrama, ¿cómo empieza con un personaje secundario, que es Jeremiah de Saint-Amour? Y le mató a la guagua. Repetilo. Jeremiah de Saint-Amour. Entonces, este antillano que llega refugiado ahí, y que ahí miras también, no sé, esa moral que no me agrada para nada de Juvenal Urbino, cuando se da cuenta de quién era realmente, es como que ya no lo mira igual a su amigo entrañable, quien decía que era un santo. Entonces, toda esta historia subtrama que te va contando a lo largo de estas décadas en que Florentino estuvo esperando el amor de su vida, con Fermina Daza, el temple que tiene Fermina Daza, la fortaleza, es alguien que te dice que es más dura que una mula, tiene un carácter difícil, diríamos, Fermina Daza. Y mirás también ahí el rol de la mujer, en que ella en un momento dice, me convertí solamente en una sirvienta de lujo. Estaba ahí para servir a su esposo, a Juvenal Urbino, a adivinarle cuáles eran sus deseos, qué quería comer, para nunca equivocarse si quisiera que él le dijera qué quería comer, cosas como por el estilo. Entonces, te vas dando cuenta cómo, a pesar de ser una mujer muy fuerte, una mujer que vivió en pro de un matrimonio y de sus hijos y de su esposo, nada más. Entonces ahí también está la parte social y realista de lo que ha pasado también en Latinoamérica. Y que también tenía la particularidad de recordar todos los olores, de reconocerlo con solo olfatear todas las cosas. Hay una canción, estaba viendo ahí, de Los Caligaris, que se llama Florentinos y Ferminas. Es muy interesante y está basado en el amor en los tiempos del cólera. Y también el disco de Shakira, ¿no? Para la película. Ay, que la película a mí no me gustó. Tengo que decir, no. A mí me gustó, fíjate. Tal vez estaba muy jovencito yo, pero sí me gustó. La Fermina que escogieron me gustó bastante. Igual el Florentino, el Florentino bien. Era más poca cosa. Sí. Era más poca cosa. Imagínate. Lo logró. ¿Qué más? No, estaba muy guapo para ser Florentino todavía, para mi gusto. Ok, bueno. Seguimos con el 92, donde publica lo que vos recomendás para
empezar con García Márquez, 12 cuentos peregrinos. 12 cuentos En 12 cuentos peregrinos, de hecho, está un relato que me gusta muchísimo y que es... Yo solo vine a hablar por Solo teléfono. vine a hablar por teléfono. Mi favorito, sí. Me parece muy verosímil. Muy Podría verosímil. pasarle a cualquiera. Sí, fíjate que sí es verosímil, pero también en parte es predecible, porque yo recuerdo haber empezado a leer este relato y conecté cuando van llegando en el camión, en el bus, ¿no? Y entran a este manicomio. Justo ahí yo conecté el título con Lo que iba a con pasar. lo que va a suceder. Yo dije, seguro va a pasar esto. Y pasó. Claro, no le quitó el hecho de que fuera emocionante, de que fueran pasar. Me interesó saber qué iba a pasar más allá. Y es que, bueno, en realidad me encantan las historias que tienen que ver con gente loca. Sí. Entonces, creo que parte de su encanto es ese. Sí. Muy Pues, buen libro. a mí me gustó también, aunque es predecible, como vos decís, que ya sabes de que va a quedar encerrada en ese manicomio, cuando solamente quería utilizar el teléfono. También Sí. te preguntas cómo es posible que eso llegue a tales, a ese alcance, ¿no? De estar internada sin mayor revisión, qué pasa con su familia, por qué no la busca, o si la busca, qué pasa. Entonces, y luego te va urdiendo toda esa historia y ya, hace sentido, Sí. justamente como estas coincidencias te llevan a este producto final. Entonces, por eso me gusta mucho el relato. Y es bien sencillito, se lee Sí. súper rápido. Y cuando por fin logra contactarse con Conejo, solo dice, puta, y pum, corta. Maldito. Y después y después se arrepiente y bueno, ya Es que ese es cuando otro una pobre mujer hombre, ese es otro pobre decide hombre. olvidar, dolor en la piel que la gana, la. Sí, es cierto. Sí, es muy Otro duro, pobre hombre. pero bien. ¿Cómo se llamaba el Napoleón? Algo así se llamaba, no recuerdo. No recuerdo, pero tenía un nombre así Tenía todo raro nombre, porque es era que de un los mago. nombres también que pone García Márquez y que le gustaba mencionar el nombre completo siempre. José Arcadio Buendía, en que acabo de leer del amor y otros demonios, Sierva María de las Nieves. Sierva María de todos los, no sé qué es, caramba, Sierva María de las Nieves, sí. no es de las nieves, de todos los santos. De todos los santos. ¿De dónde saqué las nieves? No sé, de la Chilindrina, Mm. de todos los ángeles. Ok, Sierva María de Sí. todos los ángeles. vamos acelerando. Entonces, en el 2002, él publica sus memorias Vivir para contarla. Tengo Cierto. una reseña de Vivir para contarla en mi perfil de la Nica Ilustrada. Es una memoria que yo recomendaría leer sí, solo sí, ya has leído tantito de Tantito, sí, García Márquez. porque te va a dar spoiler, ¿cierto? Te va a dar spoilers o va a haber cosas que no vas a entender. De hecho, aún yo, habiendo leído varias de sus obras, yo sé que le puedo sacar mucho más el jugo a esta memoria. Y lo interesante es que él las escribe tras un ejercicio de reconstruir su misma historia. Porque, como él dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Sí, Entonces, la memoria te va jugando pasadas diferentes y ya no es la vida tal y como la viviste. Él tuvo que entrevistar a sus amigos, tuvo que entrevistar a su familia para poder ir reconstruyendo también su historia. Entonces, es muy personal, es como estar platicando con él. Yo digo, nos regaló una plática con él que siempre va a estar. Sí, es cierto. Esa la tengo pendiente, francamente la tengo pendiente. Tal vez porque casi no leo biografías, pero sí debería hacerlo. Yo soy más de ver videos, a ver qué, y Wikipedia. No, pero sí también tienes razón. no es solamente contar hechos, sino es ver estos hechos desde la perspectiva de García Márquez y su manera tan particular de contar la historia. Y también son cosas importantes para entender la obra, porque como decías, pues mejor es primero darse algo, tener algo de alcance de su obra para después entrar a su biografía, porque Por ejemplo, siempre salen ahí los libros.
aquí platica mucho sobre cómo construyó El amor en los tiempos del cólera y cómo está basado en la historia de sus padres. Entonces, y cómo los Correcto. entrevistaba de forma separada, cada quien tenía su versión de cómo habían sucedido los hechos, y luego cómo él lo fue novelando, ¿no? La diferencia es que sus padres sí se casaron, no tuvieron que esperar más de 50 años para encontrar el amor. Entonces, pero muy Y buena tengo esperanza. biografía. ¿Dónde es Está bien. Esperanza? A ver. En el 2004 publica Memoria de mi puta Voy a triste. terminar protagonizando ese. Ajá, perdón. Mm. Es que lo dijiste con timing. Ajá, seguile. En el 2004 publica la que era su última novela, Memoria de mis putas tristes. No la he leído, esa sí no la he leído. Es bueno, Vos sí, ¿verdad? es bueno, sí. Lo habían acusado de plagio, porque se basaba como en una historia china, algo así, o japonesa. De estos chinos japoneses taiwaneses asiáticos, que tiene que ver con un burdel, algo así. Entonces, ¿de qué va la historia? De un viejito que empieza a contratar Su los servicios de cumpleaños, una ¿no? chica. Sí, pero no lo hace para tener relaciones con ella, sino para que Ya no podría, me solamente, imagino. no, o sea, pero igual pueden morbosear, vos sabes, sino lo hace solamente para que la niña se acueste ahí al lado de él, para Qué estarla fetiche. viendo, para estarla viendo, sí. Y eso es algo justo que se le criticaba a él, pero también son cosas que muestra dentro de su obra. Y también sucede, por ejemplo, en Del amor y otros demonios, eh, ¿No? Hay una gran diferencia de edad entre el una enorme protagonista diferencia también. de edades. Sierva María apenas tiene como 12, 13 y el otro brother tiene 30 y pico. Y era un Sí, clérigo. era un Sí, clérigo. muy, muy lindo y todo, que vive el amor, pero que vive el amor. La iba a exorcizar. La idea sí. No, pero hay una parte, una escena en esa novela del amor de todos demonios, cuando está terminando, creo que la tercera parte, que vuelve donde el obispo y se empieza a hacer escarnio él solito, y le dice, es el demonio, padre, es el demonio, padre, le dice, es el peor de todos, el peor de los demonios, le dice. Y ahí Bueno, sí, está la era un razón demonio, del título. la razón del título, sí. Uh-huh. Bien, sí, Memoria de Triste es muy, muy bueno y es breve, o sea, se lee fácilmente. Yo lo leí en una noche, entonces Sí, es bien sí, es cortito. fácil, Sería es tan fácil. cortito como El Como Coronel. 50, hasta es más breve, creo. Tiene como 50 páginas. El coronel En creo que tiene. PDF. No. Ah, sí, creo que en PDF. Creo que lo leí en PDF. Sí, porque en libro de bolsillo creo que tiene más. Ok, entonces llegamos al tiempo presente con el Que A. bueno, faltan libros, pero en general estos son parte quizá Sí, de lo más, porque claro. está General en su laberinto, Oh, el olor de la guayaba, los funerales de la mamá El amor y otro grande, ojos de perro demonio. azul, sí. Entonces, son otros Incluso hay grandes otros que libros. son más bueno, tenemos por La acá que no lo diatriba, mencionamos, Noticia de un secuestro, noticias que buenísimo, también es parte es como hasta un gran sale, sí, es reportaje. no ficción, es como crónica también. Y qué bonito sale, Eh, y esa portada está muy interesante, fíjate, de ajedrez, porque justo cuando tenían secuestrado, sí, cuando tenían secuestrado a algunos de estos personajes que salen, aprendió, le enseñó a jugar ajedrez a sus captores y se hicieron amigos, imagínate, caramba, pero bien. y también hay otros, por ejemplo, de viaje por los países socialistas, que mi papá habla muy bien de ese libro, dice que es muy irónico, sarcástico, te habla acerca de la burocracia que había en los países socialistas. Eh, Tenemos también una entrevista que hizo un cineasta, Miguel Itín, clandestino en Chile. Y sí, hay muchas otras obras. Y aparte de las obras que han sido luego inspiradas por García Márquez, ¿no? Ujú. Entrevistas, biografías. También tengo por acá el libro de su hijo Rodrigo García, Gabo y Mercedes, una despedida. Y él bien lo dice que la verdad
lo que sea que él contara de su experiencia perdiendo a su papá, la muerte de su papá y la muerte de su mamá, que se la iban a publicar, sin importar que fuera lo que escribiera. Y sí, pues, no tiene tanto mérito literario, la verdad, tiene más un mérito emocional, de aquellos que como tenemos hecho para mucho los fans, grabo. ¿no? Sí. Exacto, es hecho para los fans. Para los fans, sí. ¿Qué pasó en los últimos días de Gabito? Estaba viendo, por ejemplo, de esto de la correspondencia de Camus y María Casares, que son como 1000 páginas, y estaba viendo una crítica que decía, o sea, son páginas que no importan, porque son gente que nunca pensó en publicar eso, que esperaban que no estuvieran un de figones ahí, y es una correspondencia de un hombre con un amante, o sea, y lo publica su misma hija, o sea, es algo sumamente criticable. Y es cierto que al final no fue escrito para que nosotros estuviéramos ahí figoneando y romantizando la infidelidad. Pero bueno, son cositas. Y bueno, pasemos entonces al Today, que se publicó hace unos cuantos días. Hace unos cuantos días, en el aniversario de su natalicio, la familia los hijos decidieron darle la oportunidad a la comunidad lectora fanática de Gabo a que tuvieran una última danza con el maestro, y se publicó en agosto Nos Vemos. Salía a nivel mundial el 6 de marzo, y yo te decía, yo estaba súper a la expectativa. Es como que el libro que más he esperado en mi vida, te lo juro, al punto de que digo, ok, lo voy a ordenar en digital para que lo pueda tener el propio día, en lugar de esperar a que aquí en Nicaragua venga el físico. Y yo te decía, pues después de leerlo, sí, me gustó, me emocionó, pero es el libro que menos me ha gustado de Gabo, tendría que ser honesto. Entonces, si lo logro tener en físico, bien; si no, pues tampoco no me digo por tenerlo. Me gusta mucho la portada, me gustan mucho los colores, me gusta mucho la interpretación que hizo el artista de esta imagen de Ana Magdalena Bach. Visitando la tumba de su mamá, siempre cada agosto, en cada aniversario de muerte de su mamá. Y aprovechando también, para echar una canita. Una canita al aire, ahí, en cada viaje, imagínate. Entonces, y tenía también esta parte que me toca las fibras a mí también, que es de visitar a mi mamá también en el cementerio. Entonces, es como que lo sentí muy cercano, muy personal. Y lo que yo más destaco es cómo este hombre te transmite el sentir del Caribe latinoamericano. El calor de agosto, esas lluvias inesperadas que más bien te dejan con más calor, el sopor que hay, los paisajes, la gente pobre, los lugares turísticos que cada vez se van modernizando, se van haciendo más caros, se van haciendo más llenos de turistas. Entonces, te transmite muy bien esas imágenes del Caribe, que no solamente podría ser Colombia, sino que podría ser otra parte del Caribe en Latinoamérica. Y habla del amor, nuevamente, habla del amor, habla de la sexualidad, y es una novela muy musical, como estaba viendo en el lanzamiento que hicieron en Barcelona, ¿verdad? Es una novela muy musical. Gabriel García Márquez era un amante de la música clásica, y no solo de la música clásica, sino también vernácula. Le gustaban mucho los boleros, le gustaba mucho el vallenato. Decían que a pesar que él iba perdiendo la memoria, lo que nunca se le olvidaba eran los poemas y las canciones de vallenato. Los boleros se los cantaba de memoria, aunque no reconociera a los familiares más cercanos incluso. Entonces hay mucha música. Que incluso, y eso lo salía en la entrevista que compartimos, que decía, no recuerdo quién eres, pero sé que te quiero mucho. Esa parte de wow, me dejó... Y sí, como que es un libro muy musical, y creo que esta Ana María tenía 2 hijos que también eran muy buenos, que uno era trompetista o clarinetista, no me acuerdo. Y que ella estaba casada con un director de orquesta, con un músico director de orquesta. Sí. Entonces, en uno de los primeras canitas al aire que ella se tira, pues ahí está Claro de Luna, de Debussy. Entonces, y la persona con la que se encuentra, pues se asombra de que ella tenga ese conocimiento de la música clásica, cuando él tiene un conocimiento muy pobre de la misma. Entonces, a lo largo de la historia hay otras piezas clave de la música clásica,
está Strauss, habla de Brahms, y también va haciendo menciones muy por encimita, simplemente menciones, ¿verdad? Pero que de grandes libros que eran referentes para García Márquez. Empieza Es con cierto, Drácula. Me emocioné mucho cuando mencionó Crónicas Marcianas. No tienes idea cómo me emocionó eso. lo supuse. Eh, Crónicas Marcianas habla del diario del año de la peste, que decía De, Gabo que era un libro que de él Foucault, releía cada año. Sí, que era cada año que él lo releía porque a él le gustaba el estilo y era una manera para mantener. le habría gustado escribir algo así. Entonces es una novela cortita, se lee de una sentada, no es una novela mala, la verdad sí me gustó, pero no es lo mejor de Gabo a mi criterio. Ya sus descripciones son mucho más sencillas, más sucintas, más ligeras. El personaje femenino sigue siendo fuerte, una mujer que también está abrazando la libertad de su sexualidad, y que era una mujer que se había casado virgen, que se había casado con una, que solamente había tenido a un hombre en toda su vida, a su esposo, y de repente pues decide tener esta gran liberación y empezar a ver el mundo desde otra perspectiva. Y ella dice, después del primer viaje en que pasa esto, ya empieza a ver el mundo muy distinto, como que lo empieza a ver con otros ojos, empieza a fijar en otros detalles. Muy Pero ya floriano. no vamos a dar más spoilers, pero sí hay mucha tela que cortar. Él decía que quería destruir esta novela, que no estaba conforme, porque él era muy perfeccionista también, editaba, reeditaba, incluso antes de mandárselo a sus editores formales. Sí. Pero tiene mérito, se siente todavía la particularidad del estilo de Gabo y se disfruta y es una novela muy musical. Y bien, se dice mucho de que por qué lo publicaron contra su voluntad, que es un pecado, que hasta Rushdie ha dicho que es estar en contra de la voluntad de él. Pero también hay que tener en cuenta que estos archivos estaban en una biblioteca pública y que cualquiera que llegara a esa biblioteca podía pedir estos manuscritos para consultarlos. Sí, es cierto. Pero bien, probablemente la pueda leer en cuanto venga acá, porque sí lo quería tener en físico. Fui a preguntar por ahí y dicen que no, que tal vez dentro de un mes. Pero me leí creo que los 2 primeros capítulos y hay una parte en que habla de que estaba un grupo tocando cosas del trío Los Panchos y nadie les puso mente. Incluso Y también que siguieron platicando. Celia Cruz, hace una aparición Celia Cruz por ahí también. Azúcar. Tiene sus cositas. Bueno, entonces creo que por ahora lo dejamos allí. No sé vos si tenés algo más que agregar. Por supuesto que debe haber. Sí. Todavía falta tanto por conocer de él, por lo menos yo. Se nos olvidó dar este disclaimer al inicio, no es que seamos expertos ni mucho menos, no somos expertos en literatura latinoamericana, ni en el realismo mágico, ni nada de esto, simplemente somos 2 lectores apasionados de Gabo, y como pueden ver también con el público, con los amigos que nos han comentado, compartimos esa pasión. Hay gente que te dice, no me gusta para nada Gabriel García Márquez, he conocido a un par de personas recientemente que te lo dicen, pero los que sí nos gusta, lo queremos con esta gran fuerza, con esta pasión increíble. Así es. Y bien, esto ha sido Literactuando, infinitos libros, infinitas charlas. Antes de irnos, te quiero preguntar una cosa y creo que, más bien espero que la respuesta que me den sea la respuesta que realmente espero yo. Y yo te pregunto entonces, este viaje de leer y amar a Gabo, ¿cuánto tiempo nos va a durar? Toda la vida. Toda la vida. Hasta la próxima. Toda la vida. Hasta la próxima. Chao.